El alma necesita ser nutrida con la palabra de Dios diariamente. Y en el programa La Alegría de Vivir, el Padre Mariano de Blas te ayudará a comprenderla amorosamente para así lograr en tu vida una espiritualidad más llena de Jesús y María. Hoy se atacan todas las verdades de la fe. En todos los tiempos de la Iglesia, desde el mero principio, ha habido siempre algún hereje, o sea, alguien que no aceptaba alguna de las verdades de la fe. Pero hoy día nos encontramos con personas que niegan todas las verdades de la fe. Por lo tanto, tenemos que estar alerta, porque de una manera muy subrepticia, así muy tranquila, nos pueden quitar la fe. Y no nos damos cuenta, porque nos falta preparación. Ahora, yo me atrevo a suponer que todos los que escuchan Guadalupe Radio día tras día, un programa y otro, lo único que hacen es reforzar su fe. Por lo tanto, me atrevo a suponer que no la quieren perder. Pero el que siente que está derecho, de pie, que busque no caer. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño repaso de verdades de fe fundamentales que se están perdiendo en muchos ambientes, comenzando por Jesucristo. Ya muchos lo consideran, pues sí, un gran maestro, un buen hombre, que trató de defender la causa de los pobres, la causa de los que no tenían derechos y demás, defensor de la mujer y sus derechos, pero no el Hijo de Dios. Y entonces, al quitarle eso, pues le dejan a Jesucristo en un simple hombre. Es decir, le quitan lo más importante. Jesús es Dios y es hombre, perfectamente hombre. Y Él vino del cielo a la tierra, se hizo hombre en el seno de una virgen, la Santísima Virgen María, y se hizo hombre para redimirnos. Él mismo se lo explicaba a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, mundo significa las personas, que le envió a su Hijo único, no para condenarlo, sino para salvarlo. El hacerse hombre significó que él podía vivir una vida humana con todas las carencias y miserias que tiene la vida humana. Él quiso además pues tomarlas en sentido máximo, desde el mismo nacimiento. O sea, ¿quién de ustedes ha nacido en una cueva o debajo de un puente? Pues Jesús sí, el Hijo de Dios. Vivió ocultamente 30 años sin decir a nadie que él era el Hijo de Dios. Por otra parte, pues la Virgen María y San José fueron muy discretos. Realmente aguantar 30 años sin decir que su hijo era el Hijo de Dios, pues realmente mis respetos. Por eso el escándalo cuando Jesús se manifiesta como tal, como Hijo de Dios, y empieza a hacer milagros y a predicar, pues el susto fue total en su pueblillo, aquel pueblillo de mala fama. Entonces se hizo hombre, predicó 3 años la buena nueva, la nueva religión del amor, y lo más importante de todo, lo que había venido a dar su vida, a ofrecer su vida por todos nosotros en una cruz, y de esa manera, y resucitando después, nos devolvió la inmortalidad que habíamos perdido. Nos hizo hijos de Dios, nos dio todo lo que Él tenía, nos dio a su madre, nos dio a su padre, nos dio el cielo, se dio a sí mismo la Eucaristía, la Iglesia, los sacramentos, la Biblia, su palabra, todo. Todos esos elementos para conseguir el cielo y al mismo tiempo una vida feliz en cuanto eso es posible aquí en la tierra. Entonces, esa es una primera cosa. No se cree en Jesucristo como Hijo de Dios en muchos ambientes, y eso se le considera un buenísimo hombre, como tantos otros fundadores de religiones y maestros de la humanidad, no sé, como Buda, como Confucio, como Mahoma, vaya usted a saber, pero no como Hijo de Dios. Y entonces, claro, su predicación pues ya no tiene el mismo valor. No es lo mismo que hable un hombre a que hable el Hijo de Dios. Entonces los evangelios pierden automáticamente toda su fuerza, y todas sus obras, si él fundó la Iglesia, en vez de ser una obra divino-humana, pues es una obra puramente humana. Y claro, pues ahí aprovechan para decir: a mí la Iglesia no me importa, es una obra humana y tiene
está hecha por hombres y muchos fallan, incluso los papas, etcétera, etcétera. Entonces ya no se cree en la Iglesia tampoco, al no creer en Jesucristo como Hijo de Dios. En el caso de María Santísima, pues con más razón se la denigra. Ya ve, incluso nuestros hermanos evangélicos, que se llaman cristianos como nosotros, no la toman en cuenta. Imagínense quién la va a tomar en cuenta de los que son ateos o de religiones no cristianas, ¿no? Por ejemplo, los budistas o los... aunque hay que tener en cuenta una cosa, curiosamente los musulmanes le tienen algo de respeto, porque ahí Mahoma habló de ella de alguna forma y sale en el Corán su nombre. Bueno, y por ejemplo, bueno, no me detengo más detalles, pero quizás hasta los musulmanes la honran más que los mismos cristianos separados. Bueno, no aceptan que Jesús haya nacido milagrosamente, sino de forma natural, como cual ser humano nace. Por tanto, la virginidad de la Santísima Virgen es una bella historia, un bello cuento, y además tuvo más hijos, no solo a Jesús, todo eso. Y todo malinterpretando la Biblia, porque la misma Biblia dice los hermanos de Jesús. Quien tiene un poco de sentido histórico, pues se da cuenta que son los parientes de Jesús, porque varios de los nombres que se dicen ahí sabemos quién era su padre y su madre, y aunque se llamen hermanos de Jesús. Es como aquí de repente que se le dice, mire, es mi mamá de cariño o mi tía de cariño, no es mi mamá o mi tía, pero se le considera como tal. Pues ahí había la costumbre de decir los hermanos, era decir los parientes de Jesús. Una tercera cosa, los evangelios, como decíamos, si Jesús no es el Hijo de Dios, sus palabras son palabras humanas. Posiblemente puedan decir palabras muy hermosas como las bienaventuranzas, aunque luego esas bienaventuranzas las han cambiado radicalmente. La gente de hoy dice que las bienaventuranzas no son esas, no son los pobres de espíritu, sino los ricos, no son los limpios de corazón, sino los que viven el amor libre, no son los pacíficos, sino los que arman guerra, no son los que sufren persecución, sino los que persiguen, etcétera, etcétera. Entonces, el Evangelio, pues ya no es creído, y fíjense lo que dicen incluso algunos católicos. ¿Cómo vamos a estar seguros de que eso lo dijo Jesús? Si no había grabadoras para grabar. O sea que solamente a través de una grabadora puede uno realmente llegar a saber lo que ha dicho una persona. Había entonces un elemento más eficaz que las grabadoras, que era la tradición de boca en boca, lo que comentaban unos a otros, la tradición, como le llamamos nosotros. También dicen, no había fotógrafos para sacar fotografías de Jesús o de los apóstoles o de algunas escenas. Claro, las han llevado después a las películas, pero eso son películas, son cosa inventada. Y así otros milagros, por ejemplo, no sé, el echar demonios. No echaba demonios, sino que eran personas enfermas y a todos los llamaban endemoniados, epilépticos y cosas así. Y entonces, pues Jesús dice que los curaba, y pues igual que entonces decía que los curaba en nombre de Belcebú, pues hoy también dice que los curaba por arte del diablo, si es los que creen en el diablo, o por alguna magia especial que utilizaba. Entonces no se acepta a Jesús, no se acepta su palabra, no se aceptan sus milagros. Para seguir el camino a la conversión con el contenido del Padre Mariano de Blas, solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio, registrar tus datos y listo, fácil y sencillo.